El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había ahí una gran piara de cerdos que andaban comiendo a la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron y huyeron y contaron todo lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver a Jesús. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora sano en su juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Tuvieron miedo los que habían visto todo lo que Jesús había hecho, y ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Hermanos, en este Evangelio de San Marcos hemos venido escuchando cómo Jesús empieza su ministerio expulsando a los demonios. El día de ayer escuchábamos cómo una persona que estaba poseída le expulsó un demonio. Y decíamos cómo Jesús tiene poder sobre el diablo. Jesús tiene poder sobre el diablo y el diablo le obedece. Hoy escuchamos cómo esta persona que estaba endemoniada, y Jesús le pregunta: ¿Cómo te llamas? Dice:
Me llamo legión porque somos muchos. ¿Cómo en una persona pueden entrar varios demonios? Pueden entrar varios demonios. El diablo existe, el diablo actúa, pero como una persona que está poseída por el diablo, esa persona vive en los sepulcros, es decir, es signo de muerte. Estar en pecado es signo de muerte. Por eso Jesús vino a liberarnos del pecado, del demonio y de la muerte. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere libres. Jesús es vida. Jesús nos quiere libres. Jesús liberó a esta persona endemoniada. Y nos dice como una vez que la liberó, esta persona ya estaba en su sano juicio, sentado y vestido. Es decir, todo eso es símbolo de cómo una persona que tiene a Jesús ya está en su sano juicio, ya está vestido, la gracia, y tiene paz. Eso es lo que nos da la presencia de Dios en nuestra vida. Paz, gozo, vida, alegría. Esa es la presencia de Dios en nuestra vida. Vean cómo la persona cuando estaba poseída, nos dice que estaba en el cementerio, que le ponían cadenas y todo lo rompía. Eso es lo que es estar con el maligno. Que no hay paz, que no hay tranquilidad. Lo curioso es que las personas de esta comarca, de este lugar, pues en vez de alegrarse de que Jesús estuviera visitándolos y que hubiera liberado a ese endemoniado, ellos por lo que estaban preocupados era por lo que le habían pasado a sus cerdos. Y que cerca de 2,000 cerdos cayeron por el acantilado. Ellos estaban preocupados por eso, es decir, por lo material. Y ellos le rogaron a Jesús que se marchara. Curiosamente, en vez de estar alegres por esa curación, por esa liberación que había hecho Jesús de esta persona que estaba poseída por el diablo, ellos se entristecieron por la pérdida de sus cerdos. Y por eso le rogaban a Jesús que se fuera, es decir, lo corrieron. Pues hermanos, esto se puede repetir en nuestros días. Hay gente que corre a Jesús de su vida, de su familia, de su casa. Recuerdo en Estados Unidos, después de varios acontecimientos así difíciles que pasaron, lo de las Torres Gemelas y otros acontecimientos, por ahí salió una carta que dice, bueno, ¿por qué nos extrañamos de todo lo que nos está sucediendo en la sociedad? Si nos hemos encargado de sacar a Jesús de las escuelas, nos hemos encargado de sacar a Jesús de la medicina, nos hemos encargado de sacar a Jesús de la educación, de la sociedad, de la cultura. Y dice, pues Dios es un caballero. Si nosotros lo sacamos, no queremos saber nada con Él, Él es un caballero. Respeta nuestra decisión. Entonces, Él sale. Si Él sale, ¿por qué nos extrañamos de todo lo que nos está sucediendo? Entonces, lo mismo pasa hoy. Si sacamos a Jesús y corremos a Jesús de nuestra familia, de nuestra vida, de nuestra sociedad, pues no nos extrañemos lo que sucede. No nos extrañemos lo que sucede. Si Dios no existe, todo se vale.
Si Dios no existe, pues esto se vuelve una jungla. Por eso, hermanos, que no nos suceda esto. Esto que ya decía San Agustín, tal puede ser nuestro amor a las cosas creadas, a la tierra, que nos lleve al desprecio de Dios. Fue lo que hicieron estos. Prefirieron el amor a las cosas creadas, a las cosas materiales, que a Jesús. Y por eso lo corrieron. Dijeron que se marchara. Tal puede ser nuestro amor a las cosas creadas que nos lleve al desprecio de Dios, a sacar a Dios de nuestra vida, a sacar a Dios de nuestra familia, a sacar a Dios de la sociedad. Hermanos, ahí en una casa, en un hogar donde está Dios, ahí lo hay todo. Habrá paz, habrá armonía, aún en medio de lo que estamos viviendo. Habrá esperanza. Pero si sacamos a Dios, ¿de dónde vas a sacar la esperanza? Si sacamos a Dios, pues ¿de dónde vas a tener paz? La paz es consecuencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Porque hay gente que incluso ante la situación que estamos viviendo en nuestro país, bueno, en nuestro país y en el mundo, por la cuestión de esta pandemia, pues hay gente que ni así se está acercando a Dios. Pues diríamos, ¿verdad? Peor para ellos. Peor para las personas que corren a Jesús de su vida. Porque por muchas cosas materiales que se tenga, influencias, qué sé yo, cosas que le pueden dar seguridad humanamente hablando, si no tenemos a Dios, hermanos, no tenemos nada. Quien a Dios tiene, no le falta nada. Quien no tiene a Dios, le falta todo. Entonces, por eso, no corramos a Jesús de nuestra vida. No saquemos a Jesús de nuestra familia. No saquemos a Jesús de nuestra sociedad. No saquemos a Jesús de nuestros ambientes de trabajo. Decían, por ejemplo, en algunos países de Europa, que mandaron quitar todos los crucifijos que había en una escuela, es decir, cruces con Jesús crucificado, porque los niños se espantaban. Los niños se espantaban de ver ahí en la cruz a Jesús, es decir, una persona herida, una persona que le habían maltratado mucho. Pero es curioso que esas mismas personas que pidieron que se quitara a Jesús para que no se espantaran los niños, son los mismos que promueven en Halloween los monstruos, macheteados, brujas, calaveras, y eso no los espanta, ¿verdad? Eso no es otra cosa más que descristianización, que sacar a Dios, sacar todo de la sociedad, todo lo que nos hable de Dios. Hermanos, no corramos a Jesús de nuestra vida. Decía el Papa Benedicto en Alemania a los jóvenes: jóvenes, no tengan miedo de recibir a Jesús. Él no viene a quitarles nada, viene a darles todo a cambio de nada. Hermanos, no tengamos miedo de recibir a Jesús. Él no viene a quitarnos nada, todo lo contrario. Viene a darnos todo, viene a darnos su vida. Murió por nosotros en la cruz, murió para liberarnos del verdadero mal, que se llama pecado, que se llama demonio, que se llama muerte. Jesús no vino a quitarnos nada. Él viene a darnos todo, viene a darnos su vida a cambio
de nada. Pues pidamos al Señor que abramos las puertas de nuestra alma, abramos las puertas de nuestro corazón, de nuestra familia, de nuestra casa, para que Jesús venga y nos libere de todo aquello que nos aleja de Dios. Que así sea.